Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión, en una clase correspondiente a la asignatura de Pedagogía Comparada. Obviamente dentro del mapa curricular de aquí de plan de estudios de la Universidad CETEC. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante comparada con la que tuvimos la clase anterior. Pues no, la verdad es que no tiene punto de comparación. Son dos aspectos totalmente pues diferentes, una nueva forma de abordar la escuela nueva. Sin embargo, pues son de los últimos temas que ya vamos a poder observar sobre la escuela nueva, sobre la escuela activa, de estas formas en las que los autores nos ayudan a entender un poco más el contexto educativo de sus eh, momentos históricos. El día de hoy quiero que iniciemos con los temas siguientes. Anótale Celestín Freinet, que ya vimos, muchos de nosotros ya hemos visto en algunas asignaturas. Si no las has visto, no te preocupes, lo vamos a repasar. En específico, los temas de escuela y sociedad, la confianza en la naturaleza como un punto de partida desde su perspectiva pedagógica, y la crítica a la escuela tradicional e insuficiencias de la escuela nueva y un programa para la transformación. Quiero iniciar esta clase con una de las frases de este autor, de Celestín Freinet, que más me gustan. Es una de las frases que más me encantan. Dame un segundito mientras carga y te puedo compartir esta frase que te digo. En especial me hace mucho, como diría la chaviza, ¿no? Me hace mucho ruido y mucho eco en el corazón pedagógico, ¿no? Por ahí anótala porque puede que te la pregunten en el examen. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Entonces vamos en este parámetro con lo siguiente. Ok, un segundito, está todo listo. Ok, chica, nada más el nivel de esta frase del autor para que veas cómo vamos a comenzar la clase con todo. Ok, un segundo mientras carga la imagen. Unos pequeños momentos. Y le damos con todo. Ya ahí está apareciendo. Dame un segundo, déjame voy a ir tantito para que esto sea más rápido. Unos segunditos más. Ok, atentos todos, atentas todas a la frase de este grandísimo señor, la cual dice, y cito de la siguiente forma: no podéis, obviamente, bueno, hay que entender que Celestín Freinet no era español, está traducida de esta forma, ¿va? Pero Celestín Freinet no era español. No podéis perdón, no podéis preparar a vuestros alumnos, repito, no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños. Completa. No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños. Espérate, porque si te gusta se pone mejor, ¿no? Si vosotros ya no creéis en esos sueños, no podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella. No podríais mostrar el camino si os habéis sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Y no es otra cosa más que cómo vas a preparar a tus alumnos para la vida que ellos desean
si tú no crees en esa vida o si decides prepararlos para esa vida y en el camino te rindes ante las limitantes de este mismo camino. Bien, nada más con lo que abrimos el día de hoy, vámonos a ver un poco sobre la biografía de Don Celestín Freinet, uno de los principales autores de la escuela nueva, de la escuela activa, sobre todo de la escuela activa. Vamos a ver un poco de su biografía y su trabajo. Nacido en el año de 1896 y fallecido en 1966, Celestín Freinet, escucha lo que te voy a decir, fue un filósofo educacional, profesor de aula y reformador de la educación. Visualizó una nueva forma de educar y la llevó a la práctica en su sala de clases. Su genialidad consistió en introducir innovaciones en la sala de clases, haber sido capaz de crear un movimiento y los recursos pedagógicos que permitieron una amplia diseminación de sus ideas y prácticas. Una herida en el pulmón que sufrió durante la Primera Guerra Mundial y de la cual nunca se recuperó, sería en sus palabras el punto de partida de su enfoque innovador, que otorgó a los estudiantes el lugar que habitualmente ocupaba la voz del maestro. Vean nada más cómo es bastante relevante lo que siempre decimos, ¿no? La historia de vida de cada uno de los autores, como a pesar de las limitantes que cualquier otro ser humano se podría haber encontrado para ejercer su profesión docente, Freinet le dio todo un giro a través de sus ideas. En 1920 comenzó a trabajar como profesor en la escuela rural de Bar-sur-Loup, en el sur de Francia. Fue el escenario donde inició una revolución educativa, introdujo la imprenta en la escuela e inició un movimiento de carácter nacional. Mediante sus artículos en la prensa profesional y política, participó en los congresos internacionales que conocemos como de la nueva educación. Su ideal pedagógico se construye en la formación de los niños y niñas como ciudadanos libres y democráticos. Mira lo que podría ser las ideas de Freinet para el día de hoy. La democracia de mañana se prepara en la democracia en la escuela. Un régimen autoritario de escuelas no puede formar ciudadanos demócratas. Eso es algo que Celestín, Freinet y los griegos ya conocían. Ahora, en cuanto a su pedagogía, podemos encontrar tres principios básicos, que son, número uno, anótale y te los pongo aquí en negritas: la libertad de expresión, la vida cooperativa y la realización y emancipación por medio del trabajo. Repito, la libertad de expresión, la vida cooperativa y la realización y emancipación por medio del trabajo. En este sentido, emanciparse no quiere decir irse del lugar como tal, sino emanciparse en dos aspectos, ¿no? En el aspecto teórico y en el aspecto, pues, uh, intelectual. Es un pilar del pensamiento de Freinet, la emancipación por medio del trabajo y la realización. El trabajo no es ni debe ser una dinámica alienadora. Ok, entonces nosotros podemos entender a este autor como encontrar a través de la educación y del contexto social una autorrealización del sujeto. El trabajo, decía Freinet en una entrevista, debe estar integrado en la vida. Esta concepción del trabajo junto con la libertad de expresión dan sentido a las estrategias cooperativas de la escuela en Celestín Freinet, tales como las que ya conocemos o hemos visto en otros lados: el periódico mural o el periódico escolar, aprendizaje por tanteo, talleres o asambleas escolares, entre las que ya vamos a ver ahorita. A Freinet no le gustaba hablar de las teorías.
¿ok? En su práctica pedagógica. O de una metodología, consideraba que lo que él hacía o que las herramientas que manejaba eran principios que daban buenos resultados, pero que no debían ser estáticos, no era como que haces esto y luego esto y luego esto y luego esto, sino que eran situaciones que resolvían ciertas necesidades de cada grupo y de cada alumno. Lo primordial era establecer un contexto de aprendizaje significativo para los estudiantes que conectaran con su entorno inmediato de tal modo que no existiera solución de continuidad entre la escuela y la vida. Pequeño dato, ¿no? Vamos a ver algunas de las técnicas de Celestine Freinet. Ok, nos vamos a ir un poquito rápido, porque pues, ya las conocemos algunos, ¿no? Aprendizaje por tanteo, anótale y anótale bien, porque si no cuando te pregunten clases me voy a quedar ahí como Celestine Freinet viéndote. La experiencia educativa de nuestro autor como maestro rural nos ayuda a entender y a salir fuera de la escuela y observar todo aquello que existe alrededor. Freinet y Elise entendían que esta interacción del alumno con su entorno realizaba o perpetuaba una forma de aprendizaje óptimo, por lo cual incitaban a sus educandos a seguir los principios del método experimental, es decir, a algunas de sus iniciativas como el huerto escolar, el cuidado de animales domésticos en una granja o escuela, sus salidas al campo, todo lo anterior no era como que, bueno, pues vamos a hacerlo, era, bueno, vamos a investigar por qué se hace, cómo se hace y realizamos un trabajo que posteriormente le vamos a dar un enfoque pedagógico, una investigación, una exposición, una maqueta, o alguna técnica que nos permitiera entender más o menos en qué grado se encontraba el alumno. El propósito era siempre trabajar a partir de los centros de interés de los estudiantes para conseguir un aprendizaje más significativo y una mayor implicación por parte del alumno. Los centros de interés para la época y actualmente son pequeños espacios creados con la intención de que los alumnos puedan desarrollar a través de la curiosidad aprendizajes más duraderos. ¿Ok? Esto es lo que hacía el aprendizaje por tanteo. Invitar a través del contexto real a desarrollar métodos educativos que nos permitan pues entender a partir de sus intereses cómo es que el alumno se va a desarrollar dentro de un contexto escolar. Siguiente técnica, conocimientos aplicados. Ahí lo tienes. La escuela francesa entre guerras, primera y segunda, defendía un método de enseñanza de lectoescritura de tipo sintético, basado en la repetición de sonidos aglutinados para así formar sílabas y posteriormente palabras y trabajar en general con textos ajenos a la realidad de los alumnos, es decir, contaba con un método específico. Freinet postulaba un tipo de enseñanza analítico, reconociendo las palabras por su forma y en textos cercanos a la realidad del estudiante, es decir, que le fueran más amables, más amenos. A partir de esto se aproximaban a la lengua por descomposición, ver qué sílabas y qué letras tiene la palabra, observar cómo se repiten en esta y en aquella palabra, por aquello de que, o sea, no nada más es, por ejemplo, si yo les diera clase de inglés, hoy vamos a ver los pronombres. Ok, pronombres. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, cuando yo utilizo los pronombres seguidos del verbo to be, que es para el pronombre I am, para los pronombres he, she, it, is, y para los pronombres you, tanto en singular como en plural, we y they va a ser are. Ok, vamos a formar oraciones y ok, esa no es una idea que no compartía Celestine Freinet, simplemente que el conocimiento aplicado es poder entender, ok, pronombre es una forma de nombrar a una persona sin llamarla por su particularidad, por su propio nombre, sino por un singular, un plural, una forma formal dentro del lenguaje. Bueno, vamos a partir de ahí, de los contextos. Bueno, vamos a utilizar descomposición, el sonido de las palabras, cómo se repiten en esta palabra, y ahora vamos a decir, ok, I is
The unique pronoun for call me in a sentence in a context academic, okay? In specific in English class, okay? Y ya puedo empezar a relacionar cómo los conocimientos del día a día pueden tomar parte a la elaboración y producción de textos, a exposiciones, a poemas, etcétera, etcétera. Tenemos un tema, lo aplicamos a un contexto de la vida real. Por ejemplo, en el caso de los pronombres, ¿cómo aplicaríamos un pronombre personal? A través de la elaboración de una tarea de reconocimiento de pronombres, ¿no? El darle un texto a por ejemplo, este texto, ¿qué pronombres encontramos en este texto? Freinet, no es un pronombre, no tiene yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, híjole, no tenemos pronombres, pero ya podemos aplicar el contexto, ¿no? O sea, como una idea general. A conocimientos aplicados, además de esta forma de concebirlo, pues algo que costaba mucho para la época y al día de hoy sigue costando, pues es el pensamiento lógico matemático. Las matemáticas, según Freinet, deberían aprenderse a partir de casos reales, el cálculo de la extensión del campo, el uso del dinero, eh, y la historia explicarse o investigarse a partir de los vestigios observados en el pueblo o de los testimonios de los mayores, es decir, una escuela activa y vivencial. El principio que hay detrás de los conocimientos aplicados es siempre el mismo, avanzar de lo más concreto a lo más abstracto, es decir, de lo más tangible, de lo que tenemos a la mano y a partir de ahí de los temas que no conocemos o que no podemos observar o tocar, pero en el entendido de la premisa del aprendizaje de conceptos, ¿no? De principios. El texto libre. Lo noto aquí. Celestín Freinet animaba a sus alumnos a crear textos de tema libre en los que reflejaran sus propias experiencias tanto en la escuela como fuera de ella, llamada en los libros de vida o diarios de vida. La escritura y el dibujo se convertían en un ejercicio de creatividad sin imposiciones externas, plenamente vinculado con el contexto social y cultural del niño. Posteriormente les pedía a los niños leer estos textos en clase y cada semana se elegían los que más gustaban. Los seleccionados eran sometidos a una revisión gramatical y de estilo conjunta, y una vez listos eran preparados para su publicación en el periódico escolar. Tal vez si tú tuviste alguna de estas técnicas en tu infancia, bueno, ya sabes de dónde vienen. Y hablando de periódico escolar, o sea, no nada hacer escribir por escribir, sino que pues llevaban un orden, ¿no? De acuerdo a un estilo literario. Periódico escolar, lo que conocemos actualmente como, pues que ya no existe, ¿va? Pero lo conocíamos como el periódico, en mi escuela, o sea, no periódico escuela, sino el periódico de la escuela tal, o el periódico de la primaria tal, o el periódico, o la revista, ¿no? Es un tipo de prensa de las más conocidas de Celestín Freinet, incorpora imprentas manuales, ¿no? Pretendía dar voz a los alumnos a tiempo que desacralizaba la letra impresa como forma de autoridad. Es decir, le estaba dando voz a niños que conforme ellos o estos crecieran, se convertirían en ciudadanos críticos, libres y conscientes. En este sentido, estos niños eran capaces de crear contenidos y de transmitir el conocimiento adquirido. Es decir, tenían algo que decir a través del conocimiento, no nada más porque se nos ocurrió, hicimos un TikTok y ya. La imprenta escolar tenía distintas actividades, además de promover las dimensiones de la comunicación y del aprendizaje, convertía a los niños en partícipes de la construcción de su propio conocimiento en vez de ser receptores pasivos, que tradicionalmente era como se educaban. El plan de trabajo decía, bueno, vamos a educar niños, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos contenidos, tenemos tema. En este tipo de pedagogía activa, el espacio cerrado de la clase con los pupitres duros, con las ventanas pequeñas, con todo elaborado para que pusieras atención al pizarrón, pues no aportaba tanto.
El tiempo no estaba dividido en parcelas diferenciadas y completamente independientes, sino que se intentaba dar al aprendizaje un sentido holístico más natural y más fluido. ¿A través de qué? Del desarrollo de un plan de trabajo. Requiere un consenso con el maestro o la maestra y su aprobación, pero aún así constituye una interesante estrategia para reforzar la autonomía del alumno. En otras palabras, es que tenemos contenidos que abarcar, por ejemplo, tenemos grandes contenidos, pero vamos a decidir cómo lo vamos a abordar a través de actividades, lecturas, trabajos, proyectos, fichas, es decir, darle un enfoque no administrativo, ojo, no un enfoque administrativo, pero sí un enfoque de planificación pedagógica en el cual sea más ameno para los tiempos y horarios de la clase. ¿Ok? Vamos con la cooperativa escolar, que es una de las importantes. La escuela recrea un ambiente de comunidad humana en la que los miembros tienen deberes y responsabilidades. La creación de esta cooperativa, pues no era otra forma más que pues, mantener gran parte de las iniciativas escolares. La venta del periódico escolar, o sea, si era como un ciudad de los niños, un Kitsania, bueno, es que ya soy de otra generación, como Kitsania, pero pedagógica, ¿ok? Donde los niños hacían diferentes actividades, las podían vender, podían aportar al desarrollo de su escuela, pues de esta manera, pues sacarla adelante, ¿no? Eh, con todo lo anterior, con todas las ganancias, sufragaban los gastos derivados del día a día en la escuela, por ejemplo, el papel de la imprenta y algunas otras cositas. Se trata fundamentalmente de transmitir a alumnos y alumnos la idea de una sociedad humana que funciona con base en la colaboración y la cooperación. La cooperativa además se convierte en un campo de práctica ideal para aprender las matemáticas y la lengua de manera práctica. Anótale ahí, cooperativa escolar. Ok, vamos con las asambleas, que mira, son tiempos de consenso, ¿ok? En Celestín Freinet son tiempos de demostrarle a la humanidad que los estragos de la Primera Guerra Mundial, pues, no son estragos, ¿no? Sino el producto de malas decisiones de dirigentes, la ambición y el poder. Pero bueno, encontramos las asambleas. Los problemas de los estudiantes dentro de la comunidad se dirimían entre los propios estudiantes en un ejercicio de participación democrática por el que los niños se dotan a sí mismos de voz. ¿Ok? No es que abordemos tanto el papel de los docentes, sino el de los niños, porque son la principal construcción de las teorías de Freinet. En las aulas incluían moral con 3 columnas: critico, propongo, felicito, en el que los niños podían escribir cuando quisieran, siempre y cuando sus declaraciones fueran firmadas. Es decir, no solo inculcaba la expresión, el derecho a la expresión, sino a el argumento, sino el derecho al argumento, el derecho a la crítica y al sustento de la crítica. Que estas críticas no eran criticonería, era más una forma de poder moldear las normas de convivencia. La asamblea se encargaba de revisar todas las quejas y propuestas semanales a fin de resolver posibles conflictos y de negociar con el profesor. La asamblea se convertía así en un órgano de mediación importante en la actividad educativa. Y el otro es intercambio epistolar, que muchos conocimos como carta a un amigo secreto. Es básicamente escribir una carta intercambiándola con alumnos de distintos centros educativos, es decir, de distintas escuelas. Con él se da al estudiante la oportunidad de poner en valor aquello que lo rodea y que forma su contexto al explicarlo y transmitirlo a una persona ajena. Lo determinante es, una vez más, la dimensión comunicativa del modelo propuesto por Elise y Celestine Freinet. Ahora, vamos a entender, de acuerdo a esta cosmovisión de escuela y sociedad, que ya vimos que a través de las técnicas ambas están súper ligadas, ¿no? A menudo la escuela viva era un término que encontrábamos para referirse a las técnicas de Freinet, considerando a la escuela como una comunidad humana donde los alumnos tienen deberes y responsabilidades a través de las propias técnicas. El aprendizaje se realizaba de manera natural a través de la cooperación y la expresión libre.
Para Freinet, la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, ojo, sino un espacio para desarrollar ciudadanos libres y participativos que puedan actuar en la sociedad y transformarla. Ojo con estas aseveraciones. ¿Cuál es el rol de la escuela en la sociedad? Formar ciudadanos, preparar a los alumnos para ser ciudadanos libres, críticos, comprometidos con su sociedad. Es un agente de cambio social, la escuela, ya que entre más grande sea la cantidad de alumnos capacitados para actuar en la sociedad, estos pueden contribuir a su transformación. Es una forma de vincularse con la vida real. El aprendizaje debe estar conectado con la vida real, con las experiencias sociales de los niños y con el mundo que los rodea. La pedagogía de Celestín Freinet se basa en la confianza de la naturaleza, que es el tema 1.8.2. ¿Cómo podemos confiar en la naturaleza? No específicamente en los árboles o en los seres vivos, sino en la capacidad que tiene el niño de manera natural, de ser activo, de ser capaz, de estar en movimiento, de ser curioso. A través de la formulación de las experiencias dentro de la escuela y la comunidad, pues la vida y la participación activa de los niños en la escuela o en su comunidad se vuelve más fácil. A este enfoque que acabamos de comentar, Freinet le llamaba método natural, donde promovía la autonomía del alumno y la importancia de que un aprendizaje pueda ser flexible y adaptable a sus necesidades e intereses. Si hablamos de la naturaleza, vamos a hablar de la naturaleza del niño. ¿Cómo era un niño activo? Como siempre han sido, curiosos, que hablan, que preguntan, que dudan, que fabrican silogismos. ¿Ok? Un niño construye su conocimiento a través de la experiencia y la interacción. Si como docentes al día de hoy no les permitimos pues que interactúen con su medio, les estamos coartando la libertad de entender el mundo desde su propia forma. El aprendizaje como un proceso natural, de acuerdo con el autor, debe ser significativo, conectado con la vida real y con las experiencias de los alumnos. La importancia de un ambiente natural en el aprendizaje, pues es que favorece la cooperación, la autonomía, la participación activa de los estudiantes, promueve la libertad para que puedan desarrollar capacidades y expresarse creativamente. ¿Qué hace el docente? Específicamente vamos a hablar del docente. En el tema de Freinet, el docente no es transmisor de conocimientos, por lo que ya vimos por esta herida de la guerra, sino es un transmisor. No es un transmisor, es un facilitador. Alguien que puede guiar el aprendizaje, que fomenta la reflexión, la autonomía en los alumnos y acompaña en su proceso de crecimiento. Difícilmente vemos un docente que se para al frente, que es más un docente que va guiando el desarrollo y el proceso de cada alumno. Resulta complicado de entender esta pedagogía o esta metodología al día de hoy porque ya no tenemos los mismos niños con los cuales el autor trabajaba. Sin embargo, este estilo pedagógico se adapta muy bien al docente, no a los, perdón, a los alumnos, no al docente. Y la ventaja es que el docente, el alumno, siempre va a tener esa necesidad natural de aprender a través de la experiencia. A propósito de estas formas y métodos de la escuela tradicional, podemos entender desde su forma desde su enfoque pedagógico, que la escuela nueva no nada más es como que la panacea, ¿no? La soluciona a todos los problemas que había en ese entonces, sino que también tiene limitantes y carencias, ¿no? Igual que la escuela tradicional. Necesitarían, como docentes directivos de aquellos años y de estos, encontrar un compromiso con el desarrollo social. De no encontrarse únicamente la escuela, pasaría de ser nueva, activa, a ser una escuela reproductora de contenidos y conocimientos. Criticaba la escuela tradicional
por la pasividad del estudiante y que los alumnos eran más entes que únicamente iban a recibir información y que pues este estilo de educación en la escuela tradicional no se enfoca ni en sus intereses ni en sus necesidades y ya no hablamos de sus habilidades. ¿Cómo era el enfoque docente bajo esta perspectiva? Repito, como una guía, ¿ok? No como una fuente única de conocimiento. En la escuela tradicional, la crítica principal que le hacía es que te desconectaba de la realidad porque seguías aprendiendo contenidos que no tenían cabida o que no tenían funcionalidad en tu contexto real y pues limitaba la libertad, como ya habíamos platicado. Ahora, en relación a la crítica que hacía la escuela nueva, encontramos lo siguiente: un marco pedagógico limitado. Consideraba que la escuela nueva no era suficientemente radical en su enfoque y no se alejaba completamente del marco tradicional. ¿Ok? Una cosa es que sea nuevo y otra cosa es que te permita la participación. Falta de compromiso social. No tomaba suficiente, Freinet, no tomaba como suficiente la interacción entre la escuela y la sociedad, sino que se preocupaba por esta conexión del conocimiento con la funcionalidad que los alumnos le pudieran dar. A pesar de ser un método de la escuela nueva o métodos de la escuela nueva, no ponían atención a lo individual. Por ejemplo, bueno, vamos a ver método Montessori, bueno, vamos a ver este método constructivista, sí, pero ¿qué pasa si él no lo aprende? Sí, pero ¿qué pasa si él se aburre? Habría que adecuar esta idea de la escuela nueva a las particularidades, es decir, que los alumnos pudieran construir su conocimiento de manera individual y que éste funcionara de manera colectiva, comprometiéndose, perdón, a la democracia y la justicia social. En cuanto a los programas para la transformación, podemos hablar un poco del plan de trabajo, y es que es más una propuesta de transformar a la educación a través de una metodología activa y personalizada, en donde el niño es el centro del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Eh, si nosotros encontramos que la educación debe de centrarse en el niño, en sus intereses y necesidades, en lugar de seguir un modelo tradicional y pasivo, vamos a encontrar una gran variedad de herramientas y recursos para darle vida a esto, a la escuela, a la experiencia, a tomar el valor de la experiencia de cada ser humano y al uso de nuevas tecnologías, como cuáles, la imprenta portátil, de la que ya hablamos. Con esto prácticamente estamos cerrando el conocimiento de Celestín Freinet. Te voy a dejar tantito 30 segundos para que le saques screenshot a esta diapositiva y la comentamos en clase. Ay, perdón. Un segundito. Ok. Listo.
Ok, vámonos con el siguiente autor y quiero que aquí seas muy específico y muy específica. ¿Ok? ¿En qué aspecto? H. Wallon, mira, te voy a poner una imagen aquí y dame un segundito, te pongo otra. Tú vas a decir, ah, caray, ¿qué pasó aquí? A lo mejor tú pones esta porque está más bonita. Ok, esta es una imagen que podemos encontrar más amena y más amable del mismo autor. Tal vez no se parezcan, pero recuerda que antes no había fotografías. Mira, cuesta trabajo creerlo, ¿no? Al día de hoy que podemos tener el celular al alcance de nuestras manos, pero, dame un segundo, a lo máximo que se podía aspirar a esa época, era a estas dos cosas que tenemos, ¿ok? A un retrato y, y ya, ¿no? Y era como algo importante. Psicólogo y pedagogo francés Henry, de nombre, Henry Wallon, que vemos aquí, consagró sus investigaciones a la psicología del niño, cuyo desarrollo está influido, a su parecer, por la maduración biológica, que es un término que ahorita vamos a entender un poquito más. ¿Ok? Por el medio social, obviamente, pues que este niño esté influido. Desarrolló que no es continuo, ninguno de los dos, sino que está sembrado de crisis que provocan una continua reorganización. Quiero que esto quede aquí este, para la clase, ¿no? El desarrollo del niño está influido por la maduración biológica, el medio social, y este desarrollo no es continuo, está sembrado de crisis que provocan una continua reorganización. Describió el desarrollo mental del niño como una sucesión de estadios, deteniéndose en el análisis de los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Junto con el suizo Jean Piaget y el bielorruso Lev Vygotsky, es considerado como una de las figuras claves de la moderna psicología infantil. Okay. Vamos con lo que sigue. Ay, me regresé. Un segundito. Ok. Listo. Muy tantito, lo que se estabiliza el internet. Nuestro autor, Henry Wallon, cursó sus estudios superiores en la Escuela Normal de París, Escuela Normal Superior de París. Obtuvo los títulos, ojo, anótale bien, de licenciado en filosofía y de licenciado en medicina. En 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, sirvió en el ejército francés en calidad de facultativo. Pasó varios meses destacado en el frente. Durante este intenso periodo de su vida, tuvo ocasión de analizar a fondo de las lesiones cerebrales de los soldados que caían heridos o de los que habían resultado muertos en combate, estudios que luego aplicaría en su labor como neurólogo. Te digo que todos los autores tienen esta parte de la curiosidad que si vemos al día de hoy, quiero pensar que no fue fácil desde los tiempos de Galileo Galilei, pero eh, pues que dictaminan, ¿no? O marcan un antes y un después en la manera de comprender pues el entendimiento y el aprendizaje y la enseñanza en en el ser humano.
Ok, por esa misma época, y como todos los autores que han hecho un cambio, asqueado de la guerra, comenzó a definir claramente su pensamiento político, contrario al de la época conocido como el fascismo y cualquier forma de ideología totalitaria, acercándose a las posiciones de la izquierda progresista francesa, que miren, desde la Revolución Francesa traían un aquelarre de aquel lado que no se veía para cuándo solucionarse. Después de la guerra, Henry Wallon trabajó como médico en varias instituciones psiquiátricas, ocupación que desempeñaría hasta 1931. Al mismo tiempo se fue adentrando en el estudio de la psicología del niño y dentro de este campo se interesó de manera viva por los problemas de la educación. ¿Okay? Ok, entre 1920 y 1937, 17 años, impartió numerosos cursos y conferencias sobre materias en la Universidad de la Sorbona, una de las más importantes del mundo. Fundó en 1925 el Laboratorio de Psicobiología del Niño. Alcanzaría un prestigio internacional. Ese mismo año obtuvo el grado de doctor en psicología con una tesis centrada en la educación de niños problemáticos, cuyo contenido habría de convertirse en la base de una de sus obras más célebres. Anótale. Si tú tienes problemas ahí para abordar a niños con conductas que no son apropiadas de acuerdo al contexto escolar, tienes que leer El niño turbulento, publicado en 1945. Tras la redacción de esta tesis doctoral, inició un fecundo periodo de investigaciones que arrojó obras como La evolución psicológica del niño en 1941, Del acto al pensamiento en 1942, Orígenes del pensamiento en el niño, 1947, y Los orígenes del carácter del niño. Mira, te las voy a poner aquí, por si las quieres buscar y las quieres leer. Normalmente estos libros no los encuentras en cualquier biblioteca. Yo te recomiendo que vayas a una biblioteca de libros viejos, o si los llegas a encontrar en ciertas editoriales como Porrúa, Gandhi, Fondo de Cultura Económica, y en algunos lados es por encargo. Paralelamente a todo esto, Henry Wallon desarrolló una intensa actividad política. En 1931 viajó a Moscú, donde se le invitó al Círculo de la Nueva Rusia, integrado por un grupo de científicos y humanistas consagrados al estudio del materialismo dialéctico. 5 años después de todo esto, intervino activamente en París en la creación de un comité internacional de coordinación de la ayuda para la España republicana, organizado a partir de una reunión de la Conferencia Europea que había tenido lugar el 13 de agosto de 1936. Henry Wallon fue uno de los intelectuales que, junto a André Malraux y Jean Cassiu, científicos como Frédéric Joliot e Irene Curie, hija de la hija de la célebre Marie Curie, se sumaron con entusiasmo a esta iniciativa presidida por el filósofo Victor Bach y el físico Paul Langevin. En 1937, Wallon asumió la presidencia de la OIE, la Oficina Internacional pour l'Enfance, una comisión creada en defensa de los derechos del niño, de la infancia, ¿okay? Oficina Internacional por la Infancia. Puede considerarse como una de las instituciones precursoras de la UNESCO. Fíjate qué interesante es la vida del autor, ¿no? Ya nos vamos a empezar a meter a estas ideas porque, mira, en cuestión de los programas para la transformación podemos encontrar que la historia de vida del autor se torna relevante en el punto en el cual no solo cambia la vida del autor, sino que cambia la concepción de la idea de la educación. ¿Por qué estamos llegando a esto? Bueno, porque tenemos un parámetro educativo en donde el niño no tiene voz, donde el niño no tiene voto, en donde los adultos no sabemos cómo educar a los niños, y estamos teniendo diferentes tipos de niños que ya tienen problemas dentro de los centros educativos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí están las obras.
Por sus ideas progresistas y antitotalitarias, fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial por la Gestapo. Eso, anótale, hay videos muy interesantes en YouTube, lo que le obligó a vivir en la clandestinidad durante un prolongado periodo de tiempo. Cada vez más convencido de la necesidad de combatir el nazismo desde posiciones marxistas, en 1942 se afilió al Partido Comunista Francés, del que ya era simpatizante. Se mantuvo afiliado hasta el final de sus días, ¿no? Después de la guerra participó en la elaboración de un proyecto de reforma de la enseñanza basado en la igualdad de oportunidades. Fíjate que si algo se le puede agradecer, por decirlo de alguna forma, a la primera o a la segunda, sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, es la inclusión, la integración de absolutamente todas las razas y religiones dentro de nuestro planeta. La formación permanente del profesorado y la consideración de las capacidades y condiciones sociales del niño también eran importantes en este proyecto que finalmente el gobierno, nunca llegó a la práctica. De Henry Wallon podemos decir que de manera profesional fue director del Instituto de Psicología de la Universidad de París, fundó la revista Infancia, se convirtió en una de las publicaciones de pedagogía y psicología infantil más influyentes. Para describir el desarrollo intelectual y emocional del niño, se basó en el materialismo dialéctico y en sus propias observaciones clínicas. Ahorita vamos a ver un poco esa parte. Dame un segundito. Listo. Ok. Para describir esta intelectualidad emocional, se basó en el materialismo dialéctico y en sus propias observaciones clínicas, rechazando las aportaciones psicológicas o parapsicológicas de Sigmund Freud, que tachaba de decadentes y complacientes con un pensamiento burgués. Y ahorita también podemos hablar de eso muchísimo. Partido de la comparación de las diversas etapas del desarrollo motriz e intelectual del niño sano con el bloqueo mental y las insuficiencias funcionales del menor minusválido, que mira que es uno de los primeros que realiza sus investigaciones con base en no solo en el parámetro de la normalidad, sino de la disminución, de acuerdo a palabras de ese contexto. Su obra fue definida como psicobiológica, de naturaleza genética, comparativa, dialéctica y materialista. Según Wallon, el niño experimenta durante su crecimiento diversas crisis y conflictos que implican un reajuste, una nueva organización de las estructuras mentales que cobran singular importancia. Los fenómenos de maduración es lo que conocemos como el sistema nervioso central. Aunque no son dispares, mantuvo ciertas diferencias con Piaget, que también habla de estadios de desarrollo, sobre todo en lo relativo a las transiciones entre cada uno de los estadios, más allá de la edad y el tiempo, en las formas. Según Piaget, cada uno de sus estadios ha de haber concluido en todos sus dominios antes de que sobrevenga el siguiente, es decir, se consolidaron. Henry Wallon estima que los estadios se imbrincan, se superponen entre sí de un modo complejo, marcados por una crisis como la adolescencia, posiciones al cambio y otros factores. Piaget afirma que termina el sensorio motriz, preoperacional, formales, concretas, y igual no los llama así, pero dice, ok, si algo pasa en la vida de esa persona, puede avanzar de estadio, o puede regresar de estadio, o puede sumar otro estadio, o puede consolidar los 4 estadios desde una perspectiva. El paso de un estadio a otro, según el autor, conlleva una fase de transformación que en el mejor de los casos siempre está dominada por un conflicto, no necesariamente malo, sino una necesidad de valorar y elegir entre el estadio anterior y el siguiente, que implica crecimiento y aprendizaje. Contempla cada uno de estos estadios como un territorio en el cual se puede participar, no se puede recorrer o se puede reconocer. Implica en profundos condicionantes sociales y biológicos
decisivos como para que puedan desarrollarse el sistema nervioso central y periférico, es decir, en cuanto a estímulos, ¿no? Esta visión del desarrollo infantil tiene en cuenta toda la riqueza y complejidad del proceso, plantea algunos problemas de difícil o imposible resolución, establecer una serie de indicaciones precisas según la edad del menor. Quiero que hablemos, dame un segundito porque te quiero compartir aquí en pantalla. Del punto de vista dialéctico. Y te quiero compartir una publicación el 9 de agosto de 2010, específicamente del blog Tareas Camp. Dame un segundo, ¿eh? Primero que nada, quiero que anotes qué es dialéctico. Podemos entender como dialéctico un proceso en dos vías, un proceso de debate y de análisis, que busca descubrir la verdad a través de la confrontación de ideas opuestas o contradictorias. Sin embargo, pues nutren a la misma conversación, ¿no? Es decir, examinar argumentos. Híjole, a ver, déjame salir de aquí. Dame un segundito, ¿eh? Vamos a revisar este blog porque la dialéctica va de dos cosas. ¿Qué estamos enseñando y para qué estamos enseñando? Me voy a ir desde la parte del desarrollo infantil, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos desarrollando de acuerdo al autor en términos dialécticos? No solamente vamos creciendo ahí, ¿no? Sino que estamos supeditados a otros factores que ahorita quiero que observes aquí. Con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Dame un segundo. Listo, ya estamos listos. Vamos a este aspecto, ¿no? Del desarrollo infantil. Concibe las cosas y sus reflejos conceptuales esencialmente en su conexión, en donde se desencadenan, en su origen, en su parecer. Habla con respecto a la dialéctica que mencionamos, a este análisis o a esta contraposición de argumentos o de fundamentos desde el aspecto psicológico y el pedagógico, sí, embarrado por estas ideas marxistas, ¿no? Del, del desarrollo de los seres humanos para ese entonces. Según él, el desarrollo es una labor de integración, un esfuerzo por descubrir las interacciones dialécticas que integran cada uno de los aspectos y momentos de la evolución infantil. El desarrollo y la conducta individual se ven posibilitados y limitados por tres órdenes. Anótale aquí que estas son las implicaciones dialécticas de las que nos habla el autor. La fisiología, la psicología y la sociedad. La constitución biológica del niño en su nacimiento no es la única ley de su destino ulterior, es decir, de su destino para el cual fue concebido, para sus fines ulteriores, para los fines que él desea perseguir de acuerdo a sus pensamientos o ideales. Sus efectos pueden ser ampliamente transformados por las circunstancias sociales de su existencia, de las que también forma parte elección personal. Este desarrollo tiene como base la interacción entre la capacidad de reacción del sistema nervioso superior y los estímulos que provienen del medio. Imagínate que su mamá no hubiera sido de esa clase social, seguramente sus necesidades educativas serían de otro término. La investigación de Wallon se sitúa en la línea de aquellas que tratan de explicar al individuo no por sí mismo, sino por las condiciones que actúan sobre él. Su aproximación no puede ser más acertada porque sabemos al día de hoy, de acuerdo a sus investigaciones, que es así. El niño
lejos de ser un sistema cerrado, se encuentra de entrada sin cohesión íntima y lanzado sin el menor control a las influencias más fortuitas. En términos de otros autores, podría ser que el niño es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. El medio vital y primordial del niño es más que el medio físico. El medio social también está involucrado en esta parte, ¿no? Entendemos que no solamente es gestarlo y darlo a luz, sino que todo lo que esté alrededor de él y la sociedad en la que él nazca, pues va a determinar cómo es que el niño se va a desarrollar de acuerdo a todo lo anterior, ¿no? Fuera de este medio social, el desarrollo normal es imposible. Afirma que la evolución psíquica se realiza por la interacción del inconsciente biológico y el inconsciente social, es decir, una carga predeterminada con la que nacemos y pues que durante los primeros años de vida no somos conscientes de las costumbres o tradiciones por las cuales somos educados, sino que hasta en el momento de una necesidad consciente. Este último, al ser un niño íntima y esencialmente social, pues le es más determinante. El individuo tomado como tal es esencialmente social, algo de lo que Rousseau ya nos hablaba, ¿no? En este sentido metodológico, de esta etapa en etapa, la psicogénesis del niño, es decir, el origen de su psique, muestra a través de la diversidad y de la oposición de las crisis que lo llevan a una especie de unidad solidaria. Esto con relación a los estadios. Considerar al niño fragmentariamente es ir en contra de la naturaleza, porque pues cómo vamos a poder entender esta parte, ¿no? De decir, bueno, un niño es esto, no podemos decir o afirmar con exactitud, ¿no? Ok, ¿qué podemos entender de igual con respecto a sus estadios? Dame un segundito, te comparto la pantalla. Un segundito. Con esto vamos a cerrar la clase y quiero que me digas, ¿tú qué opinas? Comparto la imagen, un segundito. Con relación a lo que ya hemos visto de otros autores, ¿no? Obviamente, pues este es un tema del cual podemos abordar horas completas, pero vamos a verlo desde esta perspectiva. Para Henry Wallen, los estadios que podemos encontrar o que encontró de acuerdo a sus investigaciones son los siguientes. Toma mucha nota aquí. Contrario a los 4 de Piaget, encontramos algunos más que son de manera más específica. Recuerda que Piaget también tuvo formación científica, pero no al grado médico, clínico y de experiencia que Wallon, para que veas qué determinantes son las experiencias de cada, de cada autor. Por ejemplo, Piaget nos plantea un estadio sensoriomotriz de los 0 a los 3, 4 años, ¿no? Si lo vemos con los niños de la actualidad. Sin embargo, para Henry Wallon no es así. Estamos hablando de, no sé si llamarlo de algo más específico o más especializado. En su primer estadio se conoce como el impulso puro, de los 0 a los 6 meses. Y mira, aquí hablamos de los periodos, ¿no? De las crisis que nos llevan a avanzar al siguiente estadio. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Porque el niño se únicamente respuestas motoras de carácter de reflejo, espasmos, crispaciones, gritos, lo que llamamos simbiosis alimenticia, una etapa plena y duradera para aprender a vivir, ¿ok? De impulso puro, lo que conocemos en México como duermen, comen y hacen del baño. Emocional, de los 16 a los 12 meses, la relación con el mundo exterior es predominante, aparece la mímica a través de caras y gestos,
comienza la sistematización de ejercicios sensorio-motores, es decir, una simbiosis afectiva entre el niño y esta dialéctica, ¿no?, de la sociedad y su cultura. Sensitivo motor de 1 a 2 años, exploración del espacio circundante, es decir, donde se encuentra, su alrededor, investigación e inteligencia de las situaciones, una sociabilidad incontinente. ¿Ok? Proyectivo de los 2 a los 3 años, una imitación y actividad simbólica, afinación de la capacidad de desplazamiento, andar y del lenguaje básico. Normalmente aquí inicia la marcha. La función motora es el instrumento de la conciencia por el tema del estímulo y el desarrollo cognitivo. Del personalismo de los 3 a los 5 años, conciencia del yo, de cómo existo y por qué existo, una crisis de oposición, una edad de egoísmo y de narcisismo e imitación de personajes, una reacción de prestancia que denomina. Del pensamiento categorial de los 5 a los 12 años, se elimina el sincretismo afectivo intelectual, existen regresiones de este mismo, comienza un poder de autodisciplina mental en términos de atención, de enfocarme y concentrarme para tener mejores resultados, un conocimiento operativo racional y una función categorial, es decir, el del acomodo de la información, lo que nos da como resultado una personalidad polivalente. Y por último, de los 12 a los 17 años, de la pubertad y la adolescencia, retorno al yo corporal, al yo psíquico, adquisición de elementos preparatorios para la edad adulta y acceso a los valores sociales. Y ahí dejamos de estudiar a los niños porque de los 17 en adelante, según este autor, ya somos adultos. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Lo vamos a platicar ahorita en un ratito más en la clase grabada. Recuerda Celestín Freinet y recuerda Henry Wallon. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más.